Bueno, buenas noches. Nos encontramos con el señor Ludwig Coronel Quintero, el cual nos va a compartir acerca de la experiencia de la educación en el ámbito escolar, la evaluación. Entonces, buenas noches, don Ludwig. Eh, pues me gustaría que primero me comentara su experiencia como docente, en qué educación labora, cuántos años tiene siendo profesor. Eh, Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Bueno, en el lado de la experiencia docente, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar primaria, secundaria, universitario y a nivel posgrado. En este momento estoy como directivo docente en una institución pública. Bien. Entonces, la temática tiene que ver con la evaluación en el ámbito escolar. La primera pregunta sería, ¿qué entiende usted por evaluación en el ámbito escolar? Para mí evaluación es medir o cuantificar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y los aportes que como docente se trabajan en el aula de clase con los chicos. ¿Cuáles son los procesos que deben evaluarse en las instituciones educativas? Los procesos que deben evaluarse, pues básicamente son todos los que se aprenden desde el ingreso al aula de clase, en el momento de el proceso, el inicio, el paso, en donde el estudiante está adquiriendo sus conocimientos, pero también se debe evaluar al docente de una u otra forma. En la medida en que se evalúa al estudiante, se cuantifica también cómo llega usted como docente a dejar ese proceso de aprendizaje y de enseñanza en el chico el cual se está educando. Es un proceso que es de parte y parte. ¿Qué entiende por aprendizajes? Aprendizaje para mí son todos aquellos conceptos o aportes que el chico adquiere mediante la ilustración, mediante la enseñanza, mediante el ejemplo, mediante la caracterización que cada estudiante se toma desde su diario vivir hasta su momento de aprender, su momento de practicar. Para mí es todo, no simplemente es lo que aprende de una materia, sino es su forma de desarrollarse, de expresarse, de sentir. Para mí es todo, es un proceso que es muy complejo y muy completo. Bueno, la primera pregunta era la evaluación en el ámbito escolar. Era algo particular. Ahora, a nivel general, ¿qué entiende por evaluación? Ya en un nivel general de la vida, de lo cotidiano, no únicamente en el plano educativo. Evaluación, eh, yo lo entiendo como un proceso de básicamente de cualificar y de cuantificar los conceptos que usted toma sobre si estamos hablando de la parte educativa, sobre el aprendizaje, pero si estamos hablando de la vida, evaluación es todo lo que usted desarrolla, ¿sí? Es la forma como usted se desempeña, es la forma como usted adquiere los procesos que día a día estamos aprendiendo, desde un saludo hasta una despedida. Todo eso es de carácter eh, de aprendizaje y de una u otra forma es evaluado también.
¿Qué implica evaluar los aprendizajes? Evaluar los aprendizajes implica un todo, ¿no? Es ese acompañar al estudiante desde la adquisición de ese proceso de aprendizaje, como también acompañarlo en la forma de cómo él se desempeña. Ese proceso debe darse para el estudiante, debe darse con el estudiante, con sus pares estudiantiles, con sus compañeros, debe darse en su salón de clases, debe darse en su desarrollo familiar, en su entorno social. ¿Qué estrategias de evaluación conoce y ha puesto en práctica? Mm, pues varias, desde la heteroevaluación, la coevaluación, eh, y autoevaluación. Básicamente ahí estaríamos aplicándolo todo. Y no solamente es evaluar al estudiante, ¿no? Vuelvo a decirlo, es evaluarse uno también como docente. En la medida en que uno ve que el estudiante eh, produce algún tipo de aprendizaje, produce algún tipo de enseñanza, pues también es mi desempeño como docente. ¿Qué tanta dificultad o de qué tanta forma le llegué al estudiante en donde sin mucho hacer, llegué a dejar en el estudiante tanta huella que el estudiante logró adquirir ese proceso de aprendizaje sin mayor esfuerzo? Normalmente con lo que me está diciendo, ¿cómo evalúa un docente en clase entonces? ¿De qué forma? En el caso mío, cuando trabajo no como directivo docente, sino como docente, evalúo desde el momento en que estoy llegando al salón de clases. ¿Sí? Evalúo al estudiante desde el momento en el que lo saludo, el momento en el que él contesta, desde su propio desarrollo con su entorno social, cuando se están haciendo conductas de entrada en las clases, pues se hace una evaluación para ver en qué nivel están los estudiantes y hacia dónde debe usted dirigir ese proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para lograr en el chico el interés para que él aprenda. Porque lo primero que todo que se debe hacer es mirar a ver cuál es la expectativa del estudiante o cuál es la necesidad que él tiene de aprender para empezar a crear en el estudiante un interés y así él de una u otra forma eh, adquiera más ganas de, de poder sacarle provecho a la clase. ¿Considera usted que las instituciones educativas en la actualidad están evaluando de forma correcta? Desafortunadamente no, desafortunadamente no, porque pienso, pienso que la docencia es más que una profesión. La docencia, a mi manera de ver, es un talento, es un talento que cada uno podemos desarrollar, pero que desafortunadamente ahorita lo hemos visto, lo estamos viendo más como un trabajo, como algún medio para la gente subsistir, más no como algo que a la gente le nazca para enseñar. Entonces considero que desafortunadamente los docentes hemos perdido mucho interés del maestro, aquel maestro que nos enseñó, aquel maestro que nos educó, que nos formó sin importar su sueldo, sin importar su hora, sin importar la condición social. Ese maestro desafortunadamente lo hemos perdido. Hoy estamos más interesados en pasar un tiempo, en desafortunadamente recibir un sueldo, pero, pero desafortunadamente hemos dejado atrás esa labor y ese oficio de ser, porque nuestra labor de maestro empieza desde nuestro ejemplo.
tenemos que enseñar con el ejemplo y desafortunadamente muchos maestros no lo hacemos. Bueno, y por último, ¿qué propuesta o qué consejo daría usted para que la evaluación en la actualidad se llevara de forma más idónea? Yo pienso que esa evaluación tiene que ser muy práctica. Sí, tenemos que llevar al muchacho es a que él empiece a desarrollar el mundo que estamos viviendo y la sociedad en la cual nos estamos desarrollando. Eh, no es esperar que el muchacho nos responda con teoría a lo que nosotros pretendemos enseñarle, sino es con el ejercicio de la práctica, es con la puesta en práctica de los procesos de paz, de los procesos de enseñanza, de los procesos del diario vivir, de la tolerancia. Eso es, considero que es mucho más importante que cualquier concepto académico que yo le quiera enseñar. Finalmente, esos conceptos académicos ahorita las redes me lo facilitan por cualquier medio, pero el educar y el formarnos como persona no lo podemos dejar para los medios y para las redes. Eso es un día a día que tenemos que formarnos con nuestro par, y nuestro par es el docente, es el estudiante, es el maestro, y nunca podrá ser una red de internet. Bueno, profesor Ludwig, agradezco su intervención, esta participación y aporte que nos ha dado a la temática tan importante en la educación, la evaluación en el contexto escolar. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Edwin, muy amable.